Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntar. Vota por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, es para levantar. Aunque mis hermanos sean los primeros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos contentos y felices una vez más de poder compartir la palabra de Dios con ustedes desde la ciudad de Palmira, Mendoza, Argentina, y desde la comunidad de fe Misión Cristiana de la Gracia. Así que una vez más, bienvenido. Seguimos con nuestra serie de mensajes Limpia tu interior de tus enemigos. Siempre las dificultades y los problemas no nos atacan desde afuera hacia adentro, sino que Jesús dijo que los problemas están en el corazón del hombre. Es decir, nuestras dificultades las llevamos puestas y nacen desde dentro nuestro y se exteriorizan a nuestras relaciones. Hoy vamos a hablar de algo que lamentablemente está de moda. ¿Y qué será? La depresión. La depresión es una nueva pandemia que afecta al mundo entero. Venimos de hace muy poco tiempo, de 2 años, en donde la consigna era confinamiento, aislamiento, donde no podías tener contacto con otra persona porque eso era peligroso, te podías contagiar del COVID. Bueno, eso dejó secuelas en la humanidad y en las personas. Y la secuela es la depresión. Eso es como si te pasara un camión por encima y vos después te levantás, te sacudís y dijeras, no me pasó nada. La verdad que no es así. Si te pasa un camión por encima, si es que te llegás a levantar, estás todo roto. Bueno, la pandemia es el camión que pasó por encima de la humanidad y bueno, y ahora las secuelas es la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo, es un abatimiento, es infelicidad, no poder ser feliz, pérdida de interés, incapacidad para disfrutar la vida y las cosas de la vida. Ahora, los factores que pueden producir la depresión son diferentes, factores biológicos, genéticos y también psicosociales. Uno de los ejemplos de los factores psicosociales sería la pandemia, que dejó esa secuela. Generalmente se da con frecuencia en adultos jóvenes, en personas solteras, separadas o divorciadas, pero hasta le puede dar a un niño o a cualquier otro tipo de persona fuera de las que mencioné. Entonces, ¿puede darle un creyente depresión? Por supuesto. ¿Puede darle depresión a un siervo de Dios? Claro que puede darle. Esto no es porque alguien anda en pecado que le da depresión. Es algo que nos ataca por diferentes factores, ya sea algo biológico en tu cuerpo o algo de que pasó en lo externo que nos está rodeando. La Biblia nos habla de un hombre de Dios, un campeón de la fe, alguien que se destacó defendiendo la causa de Dios. Sin embargo, tuvo depresión. ¿Y quién fue esa persona? Bueno, Santiago 5:17 nos dice quién fue y por qué fue. Dice, Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Elías tuvo depresión. Habrás oído la depresión de Elías. Y la Biblia dice que era un hombre de Dios destacado. ¿Pero por qué tuvo depresión? Porque era tan humano como cualquiera de nosotros. La depresión está en cualquier persona de este planeta. Sin embargo, la historia bíblica que tiene que ver con el profeta Elías nos da los pasos de cómo podemos salir de la depresión y entrar a la verdadera vida. Así que es interesante poder remontarnos al contexto. Vamos a estar leyendo nuestra Biblia en Primera de Reyes,
capítulo 19, y vamos a leer a partir del verso 3 en adelante, pero vamos a contextualizar esa historia antes de ir a la Biblia, y tiene que ver cuando Israel era gobernada por el rey Acab. La esposa del rey Acab, Jezabel, una mujer pagana, impía, cruel, malvada, adoradora de dioses, entre ellos a Baal, y tenía 400 profetas. En aquel tiempo, Elías era un celoso hombre de Dios y cansado de la idolatría del pueblo, los confrontó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a estar claudicando si Dios es Dios, si Baal es Dios? Vamos a hacer una cosa. Convocó a los profetas de Baal, 400, dice: si realmente Baal es Dios, que le responda en un altar que hagan ustedes por fuego. Y si realmente Dios, el Dios que adoro, es el Dios verdadero, que me responda por fuego, yo voy a hacer mi altar también. Y así fue. Durante todo un día los profetas de Baal clamaban a Baal que descendiese fuego y consumiera su sacrificio que habían presentado. Pero no hubo respuestas. En cambio, Elías oró, inmediatamente hubo respuesta y todos los 400 profetas fueron asesinados, fueron limpiados de Israel de la idolatría. Pero cuando Jezabel se enteró de esta historia, se indignó y amenazó de muerte al profeta Elías y le dijo: mira, si mañana a esta hora te voy a dejar igual que lo que vos hiciste con mis profetas, los mataste, bueno, te juro que te voy a matar a vos. Y entonces Elías sintió miedo, sintió angustia y entró en un estado depresivo. Nos dice Primera de Reyes 19, verso 3 en adelante, dice: Elías dejó allí a su sirviente, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó debajo de un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate. Bueno, aquí vemos entonces la huida de Elías ante la amenaza de la enfurecida reina Jezabel. ¿Qué hace? Lo primero que hace, él tiene un sirviente, alguien que lo acompaña constantemente, se aísla y queda solo. Ese es un síntoma de la depresión, no querer estar con nadie y querer estar solo. Dejó a su sirviente en un lugar y siguió caminando y después empezó a decir cosas donde él mostraba una autoestima baja. No soy mejor que mis padres, soy una porquería, Dios, quítame la vida. Le pedí a Dios que le quitara la vida. Bueno, y lo que vemos, que Dios envía un ángel. Es decir, que cuando hay depresión en la vida de una persona, Dios te encuentra en esa situación, te encuentra en el lugar de tu dolor, en el lugar de tu frustración. ¿Sabes qué? Dios te está buscando. Y por eso a Elías le envió un ángel mientras dormía y lo tocó y lo despertó y le dijo: levántate. No podés seguir así, angustiado, con deseos de morirte, cansado, comparándote con otro que no sos mejor. Necesitas levantarte de esa situación. Lo que vamos a ver hoy entonces, cómo es la sanidad de Dios para la depresión. En primer lugar, lo que Dios usa para sanarnos de la depresión es la palabra de Dios. Vemos de los versos 5 al 7 de Primera de Reyes 19 lo siguiente: el ángel le dice: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y acá vemos
interesante donde le deja ese alimento cerca de la cabeza, cerca. No se lo dejó a 3-4 metros, porque cuando alguien está con depresión no tiene ganas de levantarse y generalmente no tiene ganas de comer, pero se lo deja cerca de su cara, de su cabeza, lo tiene a mano al alimento. Entonces él lo miró y directamente comió. Y bueno, ¿qué hace un depresivo? Se acuesta, come y se vuelve a acostar. Y bueno, Dios sabe que salir de la depresión no es algo, Él podría haber hecho un toque milagroso y que quedara libre. Sin embargo, lo dejó que entrara en un proceso. Alimentate porque es bueno. Y esto que el pan estaba cerca de la cabeza también es figurativo, no solo literal, alimentarse de los alimentos para el cuerpo, sino alimentarse en la cabeza ¿de qué? De la palabra de Dios. Ya lo dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Qué te va a hacer bien para levantarte de tu angustia, de tu cansancio, de tu falta de ganas de vivir? Leer la Biblia, leer la palabra de Dios, porque no te vas a dar cuenta en el momento que las vitaminas espirituales van a revivir tu espíritu y vas a salir adelante. Lo segundo que vemos para que Elías saliera de la depresión, no solo alimentarse físicamente, espiritualmente con la palabra, sino necesitaba la presencia de Dios. Él comió, se alimentó, hizo un viaje y volvió en el estado depresivo. Nos dicen los versos 8 al 10 de Primera de Reyes 19. La comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Bueno, viste que caminó 40 días, se fortaleció, pero después volvió a caer de vuelta en un estado depresivo. Se encerró en una cueva oscura. Y generalmente quienes vivimos la depresión tendemos a estar aislados, solo y si es posible a oscura. Pero ahí nos vuelve a buscar Dios nuevamente. Entonces Dios lo invita a que se exprese. ¿Qué haces acá, Elías? ¿Qué te está pasando? Y Elías empieza a sacar todo lo que hay en el corazón, de lo frustrado que se siente, de cómo el pueblo rompió el pacto con Dios, le dio la espalda, ni siquiera se siente solo, no hay ni siquiera un profeta que te sirva, y además tengo miedo porque me han jurado que me van a matar, tengo miedo por mi vida. Así que empezó a experimentar muchas emociones diferentes: miedo, desesperación, bajo autoestima, no soy mejor que mis padres, enojo, ¿para qué he trabajado tanto? Esto no sirve de nada, soledad, soy el único que queda, preocupación y ansiedad me buscan para matarme. Bueno, Dios no se pone a discutir con Elías, no le dice nada acerca de todo lo que Elías le decía a Dios, simplemente Dios escucha. Y qué bueno, necesitamos de la presencia de Dios, y en la presencia de Dios abrir el corazón y decirle toda nuestra angustia, toda nuestra frustración, por qué estamos como estamos, por qué no tenemos ganas de vivir, por qué no queremos congregarnos, por qué no queremos trabajar, por qué no queremos hacer nada. Abrir tu corazón, pero abrilo delante de Dios en su presencia. Dios entonces va a responderle después que lo escucha. Dice: sal, verso 11 y 12, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña, pero el Señor no estaba en el viento. Un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto.
Hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y acá vemos que el fuego y todas las otras señales la escuchaban todos. Pero el susurro, lo que era apacible, tranquilo, no lo escuchaban todos. Lo escuchaba solamente Elías, porque había una intimidad entre Elías y Dios le habla íntimamente, la voz de Dios en medio del susurro. Bueno, su presencia es lo que necesitamos en medio de la depresión, de la angustia y de la soledad. Dice el verso 13 y 14, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder. ¿Qué volvió a responder? Todo lo mismo, volvió a repetir todo lo mismo que ya hemos leído, que el pueblo de Israel rompió el pacto con Dios, que ya no hay profetas que le sirvan, que a él lo quieren matar, que él no es mejor que sus padres. Bueno, como que cuando uno está en depresión, casi como que rumía, empieza a decir siempre lo mismo, todo lo que le pasa, nada me sale bien, estoy roto, me pasó esto, estoy frustrado. Bueno, Dios no tiene problema con lo que sale de nuestro corazón. Él está dispuesto a escucharnos. Por lo tanto, la clave de nuestra sanidad es una conciencia y una perspectiva nueva de su presencia. Quizás no habías conocido a Dios de la manera que ahora, en medio del dolor y de la angustia, vas a comenzar a conocerlo. Búscalo en su palabra, alimentate de su palabra y al estar en su presencia, abrí tu corazón y descargate con todo lo que tengas que descargarte. Dios va a oírte y esa presencia va a abrazarte y va a sanar tu corazón y todas tus heridas. Lo tercero que vemos, el método para que Dios nos saca de la depresión, no solo la palabra, no solo su presencia, sino que también revela que nuestra vida tiene un propósito, que hay muchas cosas por hacer en nuestra vida. Dice los versos 15 al 16. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Asael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey en Israel. El que se quería morir, el que decía que no servías para nada, tenía que ungir un nuevo sucesor de él y tenía que ungir un nuevo rey para Israel. Bueno, Dios nos da un propósito, ¿sí? Y ese propósito es que tiene grandes cosas para tu vida. Por eso, un detalle, regresa por el mismo camino. Es decir, quizás evitaste cosas en tu vida. A lo mejor evitaste una charla con tu matrimonio. Y dice Dios, volvé por ese camino, arreglá eso, habla de esa situación. Y luego entender que hay un propósito para tu vida muy grande. Quizás es un problema laboral, un problema vocacional. Anda a ese camino, lo que te llevó a la depresión. Y encará eso. Y puede ser que tenga una solución positiva o no. Pero es algo que tenemos que solucionar en nuestra vida. Si hay que dar una vuelta de página o volver a comenzar lo que quedó ahí. Bueno, Dios guía de diferentes manera, pero necesitamos entender que tenemos un nuevo propósito para nuestra vida. Para el profeta Elías era dejar un sucesor y levantar un nuevo rey. Y por último, ¿te acordás que Elías dejó a su siervo? Lo que nos saca de la depresión son el ámbito de otras personas. Necesitamos vínculos, necesitamos tener relaciones. En el verso 16 dice, unge a Eliseo para que tome tu lugar. En otras palabras, vas a ungir a Eliseo
y a partir de ahí vos no vas a estar nunca más solo. Necesitas compañía de alguien. Y de hecho, quienes conocen las historias bíblicas, Eliseo fue alguien que nunca se despegó hasta los últimos momentos que Dios iba a llevar a la eternidad a Elías. Él no sacó su mirada de él, estuvo en contacto con él en forma permanente. Y luego le va a decir, cuando él dice, quedé yo solo, y Dios le va a responder, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. ¿Sabes qué? No estás solo en la vida. Hay gente que te ama y hay gente que realmente tiene los mismos anhelos que vos, de salir adelante, de servir a Dios y de alcanzar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Entonces necesitamos relacionarlo obviamente con las personas correctas, no con cualquiera, no con otro depresivo, sino con alguien que realmente tenga visión, tenga ganas, tenga empuje. Dice el Proverbio 16:24, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Es decir, necesitamos estar con personas que sus palabras sean de aliento, sean palabras amables, para que realmente nuestro cuerpo se sane, nuestra mente se sane, nuestra actitud se sane. En Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Obviamente que necesitamos de compañía y de buena compañía. En Eclesiastés 4:12 nos dice el escritor, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Te das cuenta? Fuimos creados para vivir en comunidad, fuimos creados para vivir en familia, fuimos creados para vivir en la familia de Dios. A través de los grupos pequeños, las celebraciones, nuestros amigos nos van a dar contención y ayuda en el momento de la depresión. La iglesia es ese lugar. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3 y el verso 8 dice, sean como una familia grande, feliz, compasiva, donde reine el amor fraternal, sean cariñosos y humildes. Una vez más, Dios nunca tuvo la intención de que manejáramos solo nuestra vida. No podemos manejar solo nuestra vida. Necesitamos de gente de Dios que nos rodee, nos abrace y nos ayude a salir adelante. Dice el Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios vio tu dolor, tu desesperación, tu frustración, tu angustia. Dios está viendo tu depresión, pero ¿sabes qué? Ha preparado una familia para que te abrace y no sigas desamparado. Finalmente, el Salmo 34:18 nos dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Quizás vos que escuchás este mensaje decís, ese soy yo. Mi corazón está roto, hecho pedazo y además perdido las fuerzas de salir adelante. La buena noticia, justo, sos atraído por Dios por estar en esa condición tan frustrante. Dios está cerca de tu vida. Y así como en un proceso, no fue de un día para otro, un proceso, Dios ayudó al profeta Elías a salir de la depresión. Vos que escuchás este mensaje, lo va a hacer con vos también. Pero no olvides la manera en que Dios nos sana, con su palabra. Buscá promesas de la palabra que te alienten, que te fortalezcan. Lee la Biblia, porque de ese pan también vivimos los hombres. Luego, buscá la presencia de Dios. Sí, sé que te va a costar, pero inténtalo. Aunque sea 5 minutos, 10 minutos, buscá su presencia, buscá una perspectiva nueva de Dios, porque lo hay. Dios es un Dios insondable. Nunca terminamos de conocerlo y es el momento en medio de nuestra angustia que tomemos una dimensión mayor de quién es Dios para con nuestra vida. Un Dios que nos escucha, un Dios que nos busca en la soledad y un Dios que tiene esperanza para nuestra vida. No olvides que el tercer paso
es que Dios tiene un propósito. Si estás con vida, tu corazón late, es porque hay un propósito y Dios tiene grandes planes para con tu vida. ¿Cómo lo va a hacer todo esto? Rodéate de gentes, rodéate de personas que aman a Dios. Busca un grupo pequeño, busca una iglesia donde te puedas congregar y encontrar esa familia para que no estés desamparado. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Dios, en esta hora, ¿cuántos de los que hemos escuchado esta palabra padecemos de un corazón roto, de falta de esperanza? Nos sentimos desilusionados por lo que nos ha tocado vivir, pero entendemos que tú eres un Dios amoroso, un Dios de consuelo y un Dios de fortaleza. En esta hora, ayúdanos, Señor, aun cuando no tenemos fuerzas para leer la palabra, ayúdanos a poder hacerlo. Señor, ayúdanos a ampararnos en tu presencia. Aun cuando no tenemos fuerza para buscar tu rostro, danos la gracia de poder hacerlo. Señor, ayúdanos a entender que hay una razón por la cual vivimos y existimos. Aun cuando perdimos la esperanza y parece que todo se acabó, tú tienes planes de bien y no de mal para con cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a encontrar esta sanidad para nuestra alma dentro de una familia de fe, la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente.